Hola, bienvenidos a Psicometría 1. La planificación es la clave del éxito. Sueña, haz que suceda. Bienvenido a nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua y específicamente a nuestra cátedra de Psicometría 1, en lo que respecta en el presente video al núcleo temático número 3. Mi nombre es Osvaldo Carvajal. Bienvenidos. El contenido del video hablaremos nuevamente del plan de evaluación del curso y la bibliografía recomendada para esta área. Hablaremos de la unidad temática 3 que trata sobre el tema de confiabilidad y de la actividad sumativa número 3. Aquí hago una acotación. Estamos en la semana 7 en la actividad síncrona número 3 y, como dije anteriormente, íbamos a desarrollar el núcleo temático 3, cuya evaluación es la sumativa 3, que es de ejercicios prácticos, se corría a través de una rúbrica que vale el 25% para completar un 75% de la nota. Sin embargo, el núcleo temático 4 también es el mismo tema que nos incumbe de la confiabilidad, por lo tanto, tienen la misma unidad de competencia. Sin embargo, se ve una parte diferente del mismo tema. Eh, la competencia específica que vamos a trabajar entonces en el tema de confiabilidad, tanto en núcleo temático 3 como en núcleo temático 4, busca analizar la calidad técnica de test psicológico, escalas y cuestionarios, tomando como base los cálculos referidos a la confiabilidad y validez. Acá, en este temario del núcleo temático 3, vamos a hablar de la confiabilidad, desarrollado a través de algunos métodos que vamos a ver y describir dentro de un poco, de la validez, definición, clasificación de contenido del constructo y su predictividad, y el procedimiento de cálculo. La bibliografía recomendada la tienen acá. Igualmente, insisto, por favor, no me tenés en Economipedia, Wikipedia o cualquier pedia, página web que termine en pedia, que hay varias por allí, ya que son bases no confirmadas de personas que suben artículos no están confirmados. No me utilicen blog, por favor, utilicen fuentes del área de la psicología. Y adicionalmente a ello, detecté muchos trabajos que están empleando la inteligencia artificial como una forma de hacer rápido los trabajos. Lo detecto muy rápido, por favor. No utilicen inteligencia artificial, sean honestos, sean éticos, trabajen en función de aprender, de tener un paciente de enfrente del día de mañana, no para una tarea. El tema entonces que nos compete es la confiabilidad. Confiabilidad significa consistencia, exactitud y precisión de medido. También significa consistencia en puntuaciones. Y esto porque básicamente lo aplicamos test psicológico a diferentes personas en diferentes ocasiones y obtenemos puntuaciones. Eh, la idea es que cuando medimos, midamos el rasgo a repetirse bajo unas mismas condiciones, con lo cual buscaríamos obtener resultados similares. La confiabilidad, entonces, hablamos de que busca el grado de reproducibilidad, que básicamente, que si volvemos a repetir la prueba a una persona en unas circunstancias similares, los resultados deberían ser los mismos. Eh, no se busca más que con esta exactitud que el instrumento que estamos utilizando para medir mida lo que realmente debería medir. O sea, esa es parte de la confiabilidad. Entonces, bajo este concepto, el término confiabilidad es equivalente a los de estabilidad y predictibilidad, como lo pueden conseguir en algunos libros. Su importancia radica es que considera, a través de la confiabilidad, se pueden considerar los test como adecuados y de manejo científico para poder comparar y ser utilizados. ¿Ok? Básicamente, la objetividad viene dado pues, entonces por lo que se conoce como confiabilidad y validez. La confiabilidad, en un sentido amplio, busca la exactitud o la precisión con que un instrumento de medición mide el objeto. Y lo que está buscando es la ausencia de errores de medición, cosa que es muy difícil porque nosotros trabajamos con atributos psicológicos que hacen esta tarea difícil. Y como sinónimos de confiabilidad también tenemos el de estabilidad de la medida y el de consistencia externa. Para medirlo tenemos cinco metodologías que describo acá. El alfa de Crowens, la correlación de Pearson, el coeficiente de correlación de Spearman, Spearman-Brown y el coeficiente KR20Q de Richardson. Voy a dar en forma general, sin entrar en demostraciones, la fórmula general de cada uno de ellos, de qué trata o cómo lo mide, y voy a dar un ejemplo de una lámina de unos cálculos en Excel. Y posteriormente van a tener unos links
que les permiten trabajar y ver cómo se desarrolla cada una de estas páginas, lo cual deberían hacer para su archivo personal de psicología. El primero de ellos es el método alfa de Coverage, que estima la fiabilidad de un instrumento de medida a través de un conjunto de ítems que se esperan miden el mismo constructo. Se refiere al grado en que el instrumento mide aquello que se pretende medir y genera una fiabilidad de la consistencia interna del instrumento. Este, este instrumento utiliza esta fórmula que tenemos acá. A partir de acá vamos a ver conceptos que en su gran mayoría pueden ser fórmulas complejas, pero que se basan en elementos estadísticos que ustedes ya debieron saber, como es el cálculo de un promedio, como es el cálculo de una desviación, como es el manejo de una sumatoria de términos elevados al cuadrado, etcétera, que son parte de lo que es álgebra, pero que nos permite entonces desglosar una fórmula, ¿no? El alfa de Conrad es un valor que se encuentra cercano a uno, implicaría que tenemos una consistencia de los agentes muy, muy fiable, ¿ok? Y ya lo vamos a ver en una escala de medición. El alfa, como se le conoce el alfa de Compras, está desarrollado por esta fórmula, en la cual tenemos un término que se llama K, que es el número de ítems que tiene el instrumento. S sub I es la varianza de cada ítem y S sub T es la varianza de la suma de todos los ítems. El alfa de Conrad va de 0 a 1. Mientras más cercano a 1 es más fiable el instrumento. Mientras está por debajo de punto 6 ya empezamos a decir que es cuestionable o punto 5 es pobre y menos de punto 5 es inaceptable. Entonces, repito, mientras más cercano a 1 esté mejor. Supongamos que tenemos una data acá en la cual tengo cuatro individuos que han llenado un cuestionario y tengo 11 preguntas y los resultados de ese cuestionario es esto que tenemos acá. Y te queremos ver si estos cuatro individuos que contestaron este instrumento psicológico, el instrumento es válido o no para medir el constructo que esté midiendo, no importa cuál sea. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente tomamos la tabla de datos y la repetimos. Fíjense que está repetida aquí 1, 2, 3, 4 hasta la columna 11, cuyo valor es 62. La repetimos en toda esta área que tenemos acá. ¿Sí? Ponemos el mismo encabezado. Decimos que N, el número de participantes o de pacientes, es 4. Son los 4 que tengo acá. Y tenemos K como el número de mediciones. En este caso fueron 11. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos una ampliación de la tabla. Vamos a refrescar la fórmula. La fórmula que tengo acá dice que utilizo el término K, que ya sé que vale 11. Los S sub I, que los S sub I son las varianzas de cada uno de los términos y las desviaciones de todos los ítems. Eso es lo que vamos a buscar. Para hallarlo, nosotros tenemos la fórmula primero de media, que es la sumatoria de los X sobre los N. ¿Qué es lo que hago? Simplemente estas mediciones que tengo acá, coloco una línea de sumatoria de X y la sumo. Si yo sumo 55, 70, 77 y 88, me da 290. Pero a su vez lo voy a hacer en línea horizontal. Todas las mediciones del paciente 1, 55 más 13, 39, etcétera, etcétera, hasta llegar a 64 más 17, me da 516. ¿De acuerdo? Adicionalmente a eso, encuentro la fórmula de desviación, que es el valor medido menos el promedio elevado al cuadrado, la sumatoria de todos esos valores entre x menos 1. Recuerden que x vale, en este caso, representa el valor de n que vale 4 y sería 4 menos 1, 3. Y esto que tenemos acá, ¿dónde lo tenemos? Ok. Nosotros aquí tenemos la sumatoria de los elementos. Ahora calculamos el promedio de esos elementos. Si yo divido la sumatoria de las X, que en este caso total es 2500, que es la suma de todos los elementos 516, 581, 678, 725, que es igual a que lo suma en la línea horizontal, debe dar lo mismo, ¿ok? 2500. Y lo divido entre n, que vale 4, eso me da 625. Este valor es el valor promedio de mi muestra. Ese valor promedio, ahora yo voy a tomar cada uno de los elementos y lo voy a restar de eso y lo voy a elevar al cuadrado. ¿Qué hago entonces acá? Coloco una línea acá que diga x menos x. Fíjense bien, si yo sumé todos los elementos me daban 516,
y le resto el promedio, que es 625, eso me da 109. Lo hago con cada uno de los elementos, lo elevo al cuadrado y hago la sumatoria. Eso me da 26.626. Ese es el valor que coloco en esta desviación. Entre 3 me da la desviación de todo el sistema. El 2500, ya dije, es de la sumatoria de los X, entre 4 me da 625. Con estos dos valores, entonces, entro acá. La sumatoria de todos los S sub I, ¿cuánto da? Yo acá calculo entonces las desviaciones de cada una de las mediciones con las fórmulas que tengo acá y su suma es el valor que tengo acá. Esa es la suma de los S sub I sobre la desviación total que vale 26.000. K, repito, vale 11 porque hay 11 mediciones, me da una confiabilidad de 0,39. Si esa confiabilidad, ese índice de alfa lo comparo con mi tablita que tenía acá de fiabilidad, 0,39 me indica que es baja e es inaceptable. Por lo tanto, el instrumento de medición que utilicé no es confiable para medir lo que vaya a medir. De eso se trata. Lo demás es muy similar a esto, ¿ok? Lo único que cambia son las fórmulas. Tenemos la correlación de Pearson, que es la medida de la fuerza de relación entre dos variables y su asociación con cada una de ellas. El índice de Pearson calcula el efecto de cambio de una variable cuando otra variable cambia. A diferencia de el alfa de Converse, esta puede ser positiva o negativa. Y genera dos términos estadísticos que a lo mejor me he olvidado. Uno significa fuerza y el otro significa dirección. La fuerza significa la correlación de relación entre dos variables, o sea, cuán consistentemente una variable cambia debido al efecto de que la otra cambió. Sus valores son entre más uno y menos uno. Y en extremos, cercanos a más uno o menos uno, existe una relación muy fuerte. La dirección indica una relación lineal positiva o negativa entre las variables. Si la línea es positiva, sube, como está en esta gráfica. Si la línea es negativa, baja, desciende. Eso es lo que indica la dirección. En este caso tenemos una gráfica en la cual tenemos valores muy cercanos a una línea de tendencia y eso implicaría que la correlación entre las variables es muy fuerte. Al ser ascendente indica correlación positiva. Igualmente acá, aquí tengo correlación positiva, pero como tengo mayor dispersión, mayor separación con respecto a la línea media, esto origina que en este caso la correlación es media. De eso se trata de identificar. Acá, el coeficiente de Pearson es esta fórmula que tengo acá, S sub x, y sobre S sub x, S sub y, donde Sx y Sy no es más que la desviación estándar de los valores de x, la desviación estándar de los valores de y Sxy la combinada, que tenemos en las fórmulas estadísticas acá. Esto es cuando se mide la desviación de dos variables en forma simultánea, esta es la expresión matemática con la cual la utilizamos. Nuevamente n es el número de pacientes y vamos a ver un ejemplo acá. Si yo tengo 13 pacientes en los cuales he medido dos características diferentes y quiero ver si esas características están relacionadas entre sí. Por ejemplo, si la depresión depende de la motivación. Supongamos que una de las mediciones mide depresión y la otra mide motivación. Yo quiero saber si hay una relación entre esas dos variables en las mediciones que le hice a los individuos a través de un test psicológico. Bueno, lo que hago es lo siguiente. Eh, Copio la tabla nuevamente de valores acá, como la tengo acá. Sumo los valores, a la primera variable la llamo X, a la segunda la llamo Y. Sumo los valores y obtengo la sumatoria de los X aquí abajo y la sumatoria de los Y aquí abajo. Calculo el promedio. 669 entre 13 valores me da 51,46. La sumatoria 605 entre 13 me da 46,54. Tengo el promedio de los X, tengo el promedio de los Y. Calculo la desviación de los X. Ya vimos cómo se calcula. Encuentro X menos X. Lo elevo al cuadrado, ¿sí? Y lo divido entre n y le saco la raíz. Cuando hago ese proceso, fíjense acá que los X menos los X cuadrados los calculo y hago la sumatoria me da 6.133. Lo divido entre 13 me da 21,72. Si lo hago con los Y menos los Y al cuadrado, el valor de la sumatoria me da 11.249. Lo divido entre 13 me da 29,42 la desviación. La combinada, que utiliza la sumatoria tanto de los X como los Y, que es lo que hago en esta columna, me da 2.297,77. Eso lo divido entre 13 y obtengo la división combinada. Cuando lo coloco en la fórmula,
obtengo que la correlación en este caso me dio 0,28. Es una correlación baja y positiva. Ya acá, no lo mencioné, tenemos una tabla que nos dice que si la correlación va de punto 1 a punto 3 o su equivalente negativo, se dice que la fuerza de asociación es pequeña. Si me acerco al valor 1, se hace grande, de punto 5 a 1, de menos 0,5 a menos 1. Y la intermedia, de punto 3 a punto 5 y menos 0,3 a menos 0,5, es mediana. Como en nuestro caso nos dio 0,28, me sitúo 0,28 positivo, me está dando que es baja y positiva. ¿De acuerdo? Esta es la correlación de Pearson. Cuando nos vamos al otro coeficiente de correlación de Spearman, encontramos que este se denomina ρ y es 1 menos 6 veces d sobre n por n al cuadrado menos 1, donde d es la diferencia entre los correspondientes estadísticos de orden x menos y. Se considera el número de orden de los valores que son idénticos en la medida de los números de orden que les corresponde si no lo fueran. Vamos a explicar esto un poquito más de detalle. Este coeficiente también nos mide correlación y se sitúa entre más 1 y menos 1. Cuando está en los extremos, 1 es más fuerte. Este coeficiente nos da una asociación lineal entre dos variables cuantitativas continuas o discretas y se utiliza cuando compara dos variables continuas o discretas. La escala de valores, repito, está acá. Mientras más cercano esté a 1 a menos 1, la correlación es grande y perfecta. Mientras me acerco al valor 0, la correlación es nula. Repito, puede ser negativo o puede ser positivo. Si es positivo, tiene esta dirección. Si es negativo, tiene esta dirección. Veamos un ejemplo. Nuevamente tenemos una tabla de datos de dos variables que quiero ver si están correlacionadas y en este caso hay 14 medidas. Acá tenemos que seguir un proceso diferente. Primero, se ordena de menor a mayor según la primera columna de datos. Fíjense, yo tengo acá, coloco aquí la medida 1, 2, 3, 4, 14 y tengo los valores que hemos obtenido. Aplico un filtro y los ordeno. Fíjense, 10, 11, 12, 13, 14 son los valores que tengo acá. 10, 11, 13, 14. Después sigue 17, se repite el valor 19 tres veces, 20 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Estos valores que tengo yo acá, de esta primera variable que es x, yo voy a hacer un orden de la variable. Aquí se dice, se añade una orden de columna i y una orden t. Y se calcula también una columna d y una d cuadrado. Recuerden que mi fórmula tiene una d, que es la que quiero calcular. Vamos a ver cómo se calcula. El método me dice que primero calculo el orden. ¿Qué hago? Ordeno la tabla según la primera variable. Fíjense, la ordené 10, 11, 12. No me importa lo que está arrojando B, me importa la de A. Y voy a hacer lo siguiente. A la primer valor, al menor valor, le voy a asignar el orden 1. Voy a empezar a cortar qué orden de posición tiene, pero con una característica particular que ya vamos a ver. Fíjense, los primeros valores son, sin repetirse, son 10, 11, 12, 13, 14 y 17, ¿sí? Yo vengo y coloco el orden 1, 11 es 2, 12 es 3, 13 es 4, 14 es 5, 17 es 6. Cuando llego al siguiente valor, veo que el valor 19 se repite tres veces. Se repite tres veces. ¿Qué hago? La posición de este valor debería ser 7, 8 y 9. No voy a reflejar esos valores 7, 8 y 9, sino que en este caso, por tener tres valores, sumo 7 más 8 más 9 y lo divido entre 3. Y ese es el orden que voy a colocar, 8. Si usted suma 7, 8 y 9 y lo divide entre 3, le va a dar 8. Coloco cada uno de esos valores repetidos, el valor 8, pero mantengo la posición siguiente. Fíjense que el siguiente número es 20, 21, 23, y yo sigo contando la posición 10. ¿Por qué? Esta se supone que era la 8, 7, esta se suponía que era la 8 y esta se suponía que era la 9. Arrancó en la posición 10. 20 es 10, 21 es 11, 23 es 12, 26 es 13 y 27 es 14. Y eso me da el orden de los X. Lo mismo lo puse aquí aparte porque en una tabla aparte, ordené los componentes B. Si lo veo los valores de componente B, el menor valor es 50 y el mayor es 71. Y hago lo mismo. 50 aparece en la primera posición, no está repetido, el orden es 1. 55, 2. 56 es 3. 57 está repetido. Pero 57 le corresponde el espacio 4 y 5. Si usted suma 4 y 5 le da 9. La mitad, por ser dos valores nada más, es 4,5.
Colocó 4.5 y 4.5. La siguiente posición, 59, que no está repetida, si yo venía 1, 2, 3, 4 y 5, es la posición 6, 61, 7 y así voy sucesivamente. Hasta que consigo que acá, en lo que vendría a ser la posición 13, está repetido la posición 13 y 14. 13 y 14 lo sumo, lo divido entre 2, me da 3 y medio, es lo que coloco acá, ¿de acuerdo? Ahí tengo el orden I y el orden T, que es lo que tengo en esta columna acá. ¿Qué es D? D es la diferencia entre dos valores, ¿ok? Yo si resto 1 menos 1 me da 0, 2 menos 2, 0, 3 menos 3, 0, 4 menos 5 menos 4, 0.5. 4.5 menos 5, 0.5. ¿Por qué? De ese toman valores absolutos. ¿Ok? Sigo haciendo esta diferencia y luego las elevo al cuadrado, que es lo que me pide la fórmula. La fórmula me está pidiendo la sumatoria de los d cuadrados. Elevo 0 al cuadrado, 0.5 al cuadrado, 0.25 y voy con cada uno de los valores. Hago la suma. La suma me dio 3. ¿Sí? Lo coloco en la forma. 6 por 3. Perdón, lo coloco en la fórmula, 6 por 3 es 18, aquí tengo un error de número, es 18, ¿de acuerdo? Si estos valores me dan, que aquí me da 1, 2 y 3, correcto, me da 3. Aquí, disculpen, me equivoqué en la fórmula, es la sumatoria de los Ds, que repito, da 3, por 6 es 18, sobre N, que vale 14, porque tengo 14 pacientes, 14 individuos que le tomé la medición, por 14 al cuadrado menos 1, eso me da 2.773. Cuando lo calculo, repito, hay un error aquí del número, me da 0.98. Eso me indica, según la escala de acá, 0.98 debería ser una correlación positiva y muy alta. Me disculpo por el error aquí de la lámina. Es, repito, 18. ¿Viste este método entonces? Tenemos una variación del mismo que se llama Spearman-Brown, que busca también medir la consistencia interna, pero en este caso de una variable. Y para ello se utiliza una metodología diferente. La metodología puede ser muy engorrosa, pero la voy a dar de la forma más sencilla. Ella utiliza esta fórmula que el coeficiente de Spearman-Brown se llama R sub n y multiplica n por algo llamado r, 1 más n menos 1 por r, donde Rn es el coeficiente de confiabilidad estimado para la prueba completa de Spearman-Brown. R es el coeficiente de correlación entre dos mitades. Y n es el número de veces que se corta el test. Para efectos nuestros, vamos a estudiar siempre dos mitades. Vamos a decir que n igual 2, pero se puede dividir la muestra en más elementos. ¿Qué es lo que tengo aquí? Tengo 10 mediciones que se le realizaron a 10 individuos por casualidad. No es porque tienen que ser 10, ¿ok? 10 individuos, se le tomaron 10 mediciones de cualquier variable que estemos estudiando. Y voy a hacer lo siguiente. Como estos individuos están numerados del 1 al 10, voy a particionar esta tabla en dos tablas. Una conformada por los individuos que hacen pares y otra que hacen impares. ¿Ok? Fíjense aquí. 1, 3, 5, 7 y 9 son los elementos impares. Yo los reflejo aquí. Solamente la línea de 1, 3, 5, 7 y 9. ¿De acuerdo? La línea 9 es 0, 0, 1, 0. 0010, 001, 00001 es lo que tengo acá, ¿de acuerdo? Y la de los pares la pongo aparte, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10. En ambos casos hay 10 individuos, n vale 10, ¿ok? Y le sumo los x, que es lo que hago acá, le sumo los y, que es lo que hago acá, le encuentro la media, que está acá, la sumatoria de los X me da 32, que es la suma que tengo aquí en forma horizontal, y lo divido entre N, me da un promedio de 320. Los Y, el promedio me da, sumando los Y, me da 27, que es lo que tengo acá abajo, entre 10, eso me da 270. Con estos dos valores y cada uno de los valores encuentro Y menos Y promedio, X menos X promedio, y a su vez eso le aplico el cuadrado. Vamos a comprobar el primer valor. El valor acá me da 1. El valor del promedio me da 320. Si yo 1 le quito 320, me quedan 220. Ese es el valor que está reflejado aquí. Cuando lo elevo al cuadrado, queda un elemento positivo, es 4.84. Así comprueban todos estos valores para obtener este valor de 1560. ¿Ok? Y este valor de 810. Igualmente calculo el producto de ambos, que me da la sumatoria 560.
Con esos valores es lo que yo voy a introducir en la fórmula y voy a calcular el valor de X. Calculo el valor de la desviación, que me da 1,25. Ya tengo estos valores en la tabla anterior. 1560 sale de la sumatoria de los x menos x cuadrado, ¿ok? Sobre n que vale 10, me da 1,25. 810 sale de la sumatoria de los y, disculpen un segundo, de los y, 810, y eso me da 0,90. Y de la sumatoria combinada sale de la tabla de la combinación, que es la línea que tengo aquí abajo, cuya sumatoria da 560 entre 10. Una vez entonces tenía los valores de SX, SY y la desviación combinada, calculamos el coeficiente de correlación con los valores 0,56 y la combinada del producto de 1,25 por 0,90 y obtenemos que R, el coeficiente de correlación, vale 0,50. Y en este caso, un segundito, quitar este mensaje de acá. Ajá. Y el coeficiente de confiabilidad, que es Rn, que es la fórmula que tenemos acá atrás, Rn, recuerden que n dije que íbamos a cortar en dos mitades, que fue lo que hicimos, pares e impares fue el criterio que utilizamos, n vale 2. Cuando lo colocamos a 2 por 0,50 me da 1, 1 más 0,50 me da 1,50. Cuando hago esta división me da 0,67. Si me coloco en la tabla que tengo de este lado, 0,67, 0,70, la confiabilidad es media. ¿De acuerdo? Acá tenemos entonces la aplicación del coeficiente de Spearman-Brown. Y por último tenemos el coeficiente KR, o el coeficiente de Q de Richardson, cuya expresión es esta, en la cual K es el número total de ítems del instrumento. Tenemos la sumatoria de los P por Q, donde, bueno, previo de ello, BT es la varianza total. P es la sumatoria de los P por Q, es la sumatoria de las varianzas de los ítems, donde P es el total de respuestas correctas entre el número de sujetos participantes y Q es uno menos este P, es como una probabilidad. ¿Ok? El valor menos de 0,5, inaceptable. Más cercano a 1 es excelente. Acá nuestra tabla, en este caso tengo 11 individuos y esos 11 individuos se le hizo 13 mediciones de algún elemento. ¿Qué es lo que hacemos acá entonces? Colocamos nuestra tabla nuevamente y ampliamos en la columna sumatoria de los X, sumo toda esta línea que tengo acá, hago el promedio, que lo tengo acá, 69 entre 11 me da 627. 69 que es la sumatoria de todos los X. 69 entre 11 elementos individuos que tengo me da un promedio de 627. Si de 627 yo le resto 4, me da 227. Si eso lo elevo al cuadrado me da 517 y toda esta suma me da 72,18. Con estos elementos, entonces, trabajo, me traje un extracto, continuamos la tabla hacia abajo, en lo que es esta parte de aquí abajo, coloco una fila diciendo los total de X, que no es más que la suma. Fíjense, si yo sumo 1, 2, 3, 4 y 5, ese es el valor que tengo acá, ¿sí? Y así sucesivamente con toda la fila. Luego calculo P. ¿P cómo lo calculo? Calculo P, como me decía la fórmula acá, el total de respuestas correctas entre el número de sujetos participantes. Ya sabemos que mi número de sujetos participantes es 11. Calculo P. 5 entre 11 me da 0,45. Y eso, si le hago la diferencia 1 menos P, que es lo que me da el valor de Q, me da 0,55. Cuando multiplico estos dos valores me da 0,25. Lo hago para cada uno de los elementos y sumo los P por Q, que es lo que me pide la fórmula. Esta fórmula aquí me está pidiendo la sumatoria de los P por Q, que es este valor de 309. La varianza la calculo como la sumatoria de todos los X menos los X al cuadrado, que ya habíamos visto que era en tabla 72,18, y lo divido entre n menos 1. 11 menos 1 me da 10, me da 722, es el valor que va acá. Y K, ya habíamos expresado que K era el valor de 13, porque tengo 13 mediciones. ¿Ok? 13 entre 13 menos 1 es 12, eso me da 1,08. Si multiplico 1,08 por este producto de 1 menos 722 entre, perdón,
de la sumatoria de los P, que me está dando 309 entre la desviación, que es 722, obtuve un valor de 0,62. Confiabilidad, y cuando me voy a ver la tabla, es pobre, es muy débil. ¿De acuerdo? Aquí está, 0,62. Es una confiabilidad débil. Y eso es lo que reflejo entonces. Estas metodologías, entonces, no lo comenté anteriormente, son metodologías que cuando ustedes utilizan en varios pacientes un instrumento y quieren verificar, porque ese instrumento se hizo en China, se hizo en Europa, se hizo en Estados Unidos, si el mismo es confiable para la población que ustedes están aplicando, usted debe utilizar estas fórmulas de confiabilidad. ¿De acuerdo? La idea es que, mi recomendación es que abran una hoja de Excel y hagan cada una de estas metodologías. Y eso lo van a hacer con esta tarea. Guarden ese archivo porque ese archivo les sirve para el día de mañana. Entonces, nuestra actividad sumativa 3 de ejercicio práctico, más adelante se presenta una serie de ejercicios adjuntos a esta actividad que se suministran en archivos Excel que tienen el sistema con el nombre de Psicometría 1, PC1, sumativa 3, tarea de ejercicio. Debe leer el enunciado de cada uno de ellos para la resolución de los ejercicios propuestos con los métodos de confiabilidad de Alfred Kroll, Pearson, Spearman, Brown y Q de Richardson. En el desarrollo de los ejercicios, usted debe describir de forma textual, utilizando conceptos y terminología estadística, los resultados a los que llegó. Indicar si la confiabilidad es fuerte, débil, etcétera. Les sugiero ver estos videos que tengan acá, pero particularmente les recomiendo que para cada una de las metodologías vean en YouTube los videos que están en el sistema que les estoy recomendando. El método Alpha de Compras les lleva en una hoja de cálculo a hacer lo mismo que yo hice anteriormente. Mi recomendación, hagan el ejercicio que está en el video y hagan el ejercicio que está en la lámina. ¿Ok? Deberían obtener los resultados indicados. Igualmente con el método de Pearson, que hay dos links, el método de Spearman, el Spearman-Brown y el Q de Richardson. En ningún caso se centra en el link de trabajo. Usted debe colocar toda la información en el trabajo. El paso a paso que haga de su, así como lo coloqué yo en las láminas, es lo que usted debe colocar en su trabajo, de tal forma que se le pueda hacer trazabilidad al trabajo. Y los ejercicios están acá, están dados en el sistema, usted lo tiene en un archivo de Excel y básicamente dice para alfa de compras resuelva esta tabla. Si el método de Pearson es que yo voy a comparar dos variables, haga esta tabla. Si es de Spearman-Brown, tengo estos valores. Ya saben que tienen que ordenarlo primero en la columna de X y después en la columna de Y. Luego el método de Spearman-Brown, que tengo estos elementos acá, que ya vieron cómo se resuelven. Y por último, esta metodología para el método de Q de Richardson. ¿Ok? Repito, todos estos ejercicios están disponibles en el sistema. Los resultados los debe reportar a través de en un archivo Word que debe constar de portada institucional, una introducción, presentación de los resultados paso a paso, conclusiones a las que llegó, referencias siguiendo las normas de APA y el interlineado, por favor, de 1,5 no mayor. Eh, Usted en este caso va a subir el archivo Word, pero también va a subir el archivo Excel que desarrolló, ¿ok? Y el archivo Excel debe contener solo un ejercicio por hoja pestaña. El sistema está parametrizado para que usted un archivo Word y un archivo Excel. El archivo Word, repito, tiene todo esto, pero el archivo Excel tiene la comprobación de que usted suba los ejercicios y se pueden verificar. Los criterios de evaluación. La exactitud y precisión de los cálculos de medidas estadísticas vale 25 puntos. Los conceptos y terminología estadística desarrollada vale 25 puntos. La calidad de la información vale 25 puntos. Razonamiento estadístico matemático vale 15 y la puntualidad de entrega vale 10. La puntualidad de entrega, que hace el 100% de la nota, ocurre si usted entrega la tarea entre el 10 de marzo y el 15 de marzo. Si la entrega entre el 15 y 18, pierde esos 10 puntos y se corrige sobre 90. Insisto, por favor, haga la tarea y planifíquese para entregar el día 14, no lo deje para el día 15. Recuerde que hay muchos problemas de electricidad que se están complicando, e internet, etcétera, etcétera. Y después del 18 no hay más plazos, ¿ok? No hay más plazos, no hay excusas. Cualquier duda, por favor, lo pueden hacer por el foro de dudas, por la mensajería que reviso diariamente o a través del próximo encuentro síncrono. Repito, la mensajería es el camino más expedito para cualquier duda que ustedes tengan porque la reviso en forma diaria. Eh, la idea, por favor, es que participemos, revisemos
este trabajo, revisen los links que les recomendé y después inicien la tarea, ¿de acuerdo? Se van a ver que es muy sencillo, con los ejemplos que tienen acá, más lo que van a ver videos, su construcción es muy sencilla. Lo que tienen que estar pendientes es cómo clasifican el resultado obtenido y explicarlo, ¿de acuerdo? Cualquier duda, repito, con mucho gusto nos vemos en el sistema. Hasta la próxima. Sol, ¿alguna duda? Profe, la verdad, el ejercicio es bastante complejo. Creo que voy a optar por ver el material de apoyo, empezar a practicar los ejercicios para poder hacer la tarea. Creo que si me surge como alguna duda más compleja, dependiendo de cómo haga los ejercicios, le voy a escribir, que la verdad es bastante largo y creo que necesito como ponerlo en práctica para poder surgir más dudas. Sí, correcto. Te recomiendo la metodología que te expliqué. Ok, ve primero los videos de YouTube que te estoy recomendando. Ok, Ok, es el ejercicio que tengo en pantalla. Haz el ejercicio, construye la hoja del ejercicio de YouTube. Ok, ok, cuando compruebes qué resultado te da, eso mismo vas a aplicar el ejercicio que yo te di resuelto en las láminas de ahorita. ¿Sí? Y ok. después lo llevas a tu ejercicio. ¿De acuerdo? Después que hiciste 2 veces la práctica, lo llevas a tu ejercicio. Ya, perfecto. ¿De acuerdo? Utiliza Ok, esa metodología. ya, Sol, perfecto. ¿alguna duda con respecto a lo que vimos anteriormente? Con respecto a la sumativa uno o 2. Bueno, en la sumativa 2, o sea, que siento que no di el 100% porque no entendí muy bien cómo debía construir el test. Ujú. Bueno, Ok. igual no estuve conectada en la clase anterior por temas de que mi reincorporación a la universidad fue un poquito tarde, ya las clases habían iniciado, no tuve tiempo de ver la sumativa uno, bueno, X. He estado como bastante leyendo sobre información de lo que tiene que ver con la psicometría. Ujú. Y bueno, estoy súper enfocada en ver estos ejercicios, practicarlos y estar bien al día con lo que tiene que ver con la materia en sí, porque o sea, siento y considero que estoy un poquito atrasada. Ok, que te recomiendo particularmente, revísate el video número 2, ¿ok? No sé si lo Ok, alcanzaste a ver, que básicamente ahí explico cómo es la estructura de ese trabajo, pero cómo es la estructura que a mí me interesa, ustedes como estudiantes aprendan de lo que deben ver al tomar un test psicológico. Para explicarte un ok, poquito, yo decía en ese video, en mi base de datos yo creo que tengo 1.000 y pico, 1.500 test psicológicos. Obviamente yo no aplico 1.500 test psicológicos, ¿no? sé, dependiendo de lo que yo vea, yo entro y busco alguno de esos instrumentos psicológicos. Pero hay unos preferidos, pues que se trabajan más comúnmente, ¿no? Pero mm, cuando lo utilizo es porque el instrumento está perfectamente validado. ¿Ok? Si no está validado, yo lo aplico en varios pacientes o en varios casos y hago estos estadísticos para ver si me sirve o no me sirve el instrumento. ¿Ok? Pero en ese video yo te explico y te digo, mira, tienes que vigilar lo que es la ficha técnica, tienes que vigilar lo que es la confianza y la validez, tienes que vigilar XXX, ¿de acuerdo? Esa era la misma estructura que se estaba pidiendo en el trabajo en una investigación teórica, ¿de acuerdo? Entonces, mi ok, recomendación es ver el video número 2 para que entiendas eso que te perdiste un poquito y te pongas a tono rápidamente con la clase. El video te va a durar 15 20 minutos y con ello, más o menos, visto que hiciste algo del trabajo, te vas a poner rápidamente al día. Y cualquier duda, por favor, me preguntas, ¿ok? ok, profe, muchas gracias.